podido crecer en esta congregación. Yo ya aquí, bueno, vino mi padre aquí junto con mi familia en el año del 1991. Y he crecido aquí, he aprendido tantas cosas. He podido conocer mucha gente en la iglesia, venir gente, ir gente, ¿verdad? Por X razón, diferentes razones. Pero yo le doy gracias a Dios que Él ha sido fiel con mi familia, con mi vida, y que nos ha mantenido aquí en esta iglesia, que es una gran bendición para nosotros. Amén. Así es que, así como yo he podido recibir desde este púlpito por parte del pastor y muchos pastores, yo no sé, ¿verdad? En situaciones difíciles yo he estado ahí sentado y he recibido una palabra de Dios a mi vida, una rema, algo que me dice: sigue adelante, no te detengas. Con ese mismo temor y con ese mismo agradecimiento, yo quiero ser de bendición hacia sus vidas y aceptando esa responsabilidad. Amén. Quizás no sea tanto el nerviosismo de hablar de estar delante de ustedes, sino hablar la palabra correcta, la rema correcta que Dios tiene para nuestras vidas. Porque fácil podemos hablar y hablar y hablar, pero la palabra mata, más el espíritu ¿qué? Vivifica. Y es lo que nosotros queremos en este día. Amén. Así es que en esta hora quisiera que pusiéramos el primer versículo. Y estuve tratando de buscar un tema en durante el tiempo que tuve la oportunidad de poder avanzar y estudiar. Y es difícil, ¿verdad? Pero Dios nos va llevando a eso. Entonces yo quise ponerles a este tema mi relación con Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Vemos, ¿verdad? En estos tiempos tantas cosas que están pasando. Pero dice la palabra de Dios en Lucas 2:8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué significa rebaño, hermanos? Como lo sabemos, es conjunto de ganado, ¿verdad? Un rebaño de ovejas. En este caso, ¿verdad? Somos nosotros, ¿verdad? En el pueblo de Dios, somos el rebaño que Dios nos ha escogido. Nos llama a usted y a mí para servirle a Dios. Nosotros no hemos escogido, como muchas veces nos han dicho. Nosotros no tomamos la decisión de escoger a mi hermano. Él nos escogió a nosotros. Amén. Y dice no sé si lo puse ahí, pero dice en Juan 10, 27, 28. Y quizás lo pueda yo aquí leer rápido, ¿verdad? Para no detenerme mucho. O si ya lo encontró, ahí está. ¿Qué dice? Mis ovejas no oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida ¿qué? Eterna, y no que perecerán jamás, ni nadie, ¿qué dice? Las arrebatará de mi mano. Nadie las va a arrebatar. Pero a esto, hermanos, debe de haber una relación con Dios. Como decía en el versículo anterior, ellos escuchan mi voz. Lógicamente yo tengo una familia, yo tengo una relación con mi esposa, tengo amigos. Pero si yo no aprendo a escuchar la voz de mis amigos, de la gente que me rodea alrededor, ¿qué va a ser de mí, verdad? Si yo nada más voy y sigo, no escucho consejos, no escucho lo que la gente me dice y simplemente camino, ¿a dónde voy a llegar? Quisiera darles un ejemplo bien rápido. Vamos a detenernos ahí, vamos a seguir, ¿verdad? Quisiera ir al libro de Josué. Dice: Josué es el sucesor de Moisés, y a él le correspondía la misión de dirigir al pueblo de Israel a través del Jordán para conquistar la tierra prometida de parte de Dios. Y dice Josué 1, de 1 al 3. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues,
¿qué dice? Levántate. No le está diciendo si quieres, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Dios? Le está dando una orden. Levántate. No te está diciendo cuando tengas tiempo, cuando quieras, cuando te sientas alegre. Hace rato decía algo Donaldo, a veces venimos las circunstancias sí cansados, pero no es algo de sentir. Cuando tenemos una relación, cuando nosotros empezamos a experimentar algo con Dios, de adentro sale algo que tú tienes el deseo, el hambre de no quedarte callado. Que no importe la circunstancia, hermano, nosotros vamos a levantar las manos a Dios, vamos a doblar el corazón. Pero dice, ¿verdad? Le sigue diciendo a Josué: levántate y pasa por este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, que yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que él pisare la planta de vuestro pie. Amén. Y podemos ver una vez más cómo Josué le está diciendo: atrévete, cree en mí, levántate. Dice después, ¿verdad? Más adelante dice: más adelante de haber conquistado a los amorreos, Gabaón y Josué se unieron. Les estoy dando una pequeña introducción, voy a ir un poco rápido. Unieron para pelear contra los amorreos. Y luego dice en Josué 10:1: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado ahí y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Sabemos muchas veces que es bien fácil hablar de guerra, de muerte, de destrucción, ¿verdad? Es bien fácil ver en las noticias: en tal lugar hay guerra, en tal lugar hay destrucción, está pasando eso. Pero es derramar sangre, es perder familia. Quizás mucha gente que nunca tuvo la oportunidad de entregarle su vida a Dios, quizás que nunca tuvo la oportunidad de haber conocido la palabra de Dios, de haber escuchado. Y como todo ser humano, ¿verdad? Josué, que tenía miedo, tenía temor, ¿verdad? Él iba a pasar, él iba hacia una guerra, él iba, Señor, dudando, ¿voy o no voy? Pero dice una vez más, verá, vamos al siguiente, que dice Josué 10:8: y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? No tengas ¿qué? Temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá ¿qué? Delante de ti. Le está volviendo a decir, quizás en la Biblia no lo dice, pero en ese momento él está dudando: ¿voy o no voy? ¿Qué está pasando aquí, verdad? Señor, ve delante de mí, tu gracia sea delante de mí. Y le dice: yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ahora, entrando en esto, para el siguiente, en los años de 1960, más o menos, la NASA, tratando de superar a los rusos en una dominada carrera espacial, quienes ya habían colocado en órbita satélites que ahora los conocemos y vimos que ahora son los que giran y los que transmiten señales, la NASA trabajaba afanosamente gastando el dinero en cohetes y satélites, y al realizar uno de los cálculos orbitales de los satélites artificiales, cuales giraban, una vez más son los que ahora vemos, y los que que mandan señales, descubrieron que en los años siderales, o sea, esto se refiere a las cuentas entre órbitas y estrellas, que faltaba un día entero. Cuando no cuadraban con sus cálculos, ellos analizaban, consultaban y no encontraban la explicación, hasta que se dieron cuenta que faltaba en realidad 23 horas y 20 minutos. Entre ellos se encontraba un ingeniero cristiano, que su nombre es Mr. Harold Hill, cual es cristiano. Él recordó que en el Antiguo Testamento, en el capítulo que estábamos leyendo, en el siguiente capítulo que vamos a leer, que el sol se había detenido casi un día entero. Los científicos, asombrados, no lo podían creer. Todavía entre la duda, corazones duros,
científicos, sabemos que son personas, sí, muy inteligentes acá, ¿verdad? Pero el corazón sin conocer a Dios, un corazón duro. Volvieron a realizar cálculos y, como siempre, a gastar dinero, a gastar dinero y a gastar dinero. Y revisaron cientos de veces con sus computadoras una y otra vez y se dieron cuenta que faltaba, sí, un día entero, pero se dieron cuenta que faltaban aún 40 minutos. Ellos volvieron a consultar a Mr. Harold Hill y les llevó al siguiente capítulo de la Biblia, que dice, Segunda de Reyes 29:11. Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y entonces Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver a la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, y 10 grados retrocedió hacia atrás. Pero si se dan cuenta, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová. Hubo una oración. Hubo una oración que le dijo: Señor, dame una señal. Amén. Entonces, después de haber leído, ¿verdad?, el pasaje de la Biblia, se dieron cuenta que 10 grados es equivalente a 40 minutos, sumado con las 23 horas y 20 minutos, nos da el total de un día entero. Desgraciadamente, hasta la fecha, la NASA sigue negando que es verdad, a pesar de que fuese comprobado científicamente y con la Biblia en mano, ¿verdad?, usando ingenieros, computadoras, todo tipo de cálculo, y lo sigue negando. Ahora Ezequías, ¿verdad?, cayó enfermo de muerte y no había vuelta de hoja. Yo quisiera resaltar, hermanos, dice, ¿verdad?, uno de nuestros mayores ejemplos de la oración, de la relación con Dios, aún siendo el Hijo de Dios, fue Jesucristo. Jesucristo nos dio un ejemplo donde dice que aún Él estando ocupado, aunque las multitudes lo seguían y sanaba enfermos, Él oraba, hermanos. Él se separaba de las multitudes para buscar a Dios. Él bien pudo haber dicho: yo soy el hijo del rey, yo soy el hijo del Padre. A mí el Señor me envió a sanar a los enfermos. A mí el Señor me envió a salvar. Pero Él sabía que siempre tenía que haber una comunión. ¿Con quién? Con Dios el Padre, ¿verdad? Dice, se la pasaba ocupado a lugares de multitudes y lo seguían, pero Él tomaba su tiempo. Dice que Él se iba a lugares desiertos y oraba. La palabra denota que algo era hecho repetidamente y consistentemente. La palabra orar, ¿verdad? Ahí yo sé que no lo tengo, pero en Lucas 5, 15 y 16, si Sergio me podría ayudar rápidamente a buscarlo. Y dice: pero su fama se extendía más, ¿y qué? Y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y dice el 16: mas Él se apartaba a los lugares de desiertos y oraba, hermanos. Dice ahí, ¿verdad? Podemos ver en el verso 15, 16. Describe, no es algo que pasó una sola vez en la vida de Jesucristo, sino que nos dice que siempre estaba ocupado. Claro, con las multitudes que venían a Él a verlo, a buscarlo, pero también siempre acostumbraba a tomarse el tiempo para buscar a Dios, para orar. En otras palabras, la oración, hermanos, era un hábito en Jesucristo. La prioridad número 1. Aun cuando Él estaba muy ocupado, lo anterior indica que si oramos o no,
no depende del tiempo que tengamos o qué prioridad tenemos, sino hasta dónde nosotros, hermanos, estamos apartando un tiempo para buscar a Dios, un tiempo para orar, un tiempo para una relación con el Señor, hermanos. Ahora, en ese tiempo no creo que existían más de 24 horas al día, ¿verdad? Eran las mismas 24 horas que Jesús tenía y se la pasaba ocupado. Las mismas 24 horas que nosotros tenemos con las 7 días de la semana. No es cuestión de si tenemos tiempo o no. La pregunta es, hermanos, ¿qué prioridad nosotros tenemos con nuestra relación hacia nuestro Dios? ¿Qué prioridad nosotros le damos a Dios para venir al Padre y poderlo conocer? ¿Qué hacemos a veces con el tiempo que nos sobra? Sí, tenemos tareas que hacer, hermanos. ¿Cuántos trabajamos? ¿Cuántos sabemos que tenemos que trabajar? Ahora sí que yo no le puedo decir a mi esposa, a mis hijos, te amo tanto, con amor, toma, come amor, porque con ese amor te vas a llenar, ¿verdad? Yo no le puedo decir a mi hermano, ven, o sea, con puro amor. No, tenemos tareas, hermanos, se entiende. Tenemos y debemos trabajar. Tenemos y debemos, especialmente como cabezas de hogar, esforzarnos. Y no debemos de simplemente, pues bueno, alá y se va, ¿verdad? En la palabra de Dios nos insiste a hacer la oración una de las prioridades principales en nuestras vidas. A veces, desgraciadamente, le hacemos al revés. Organizamos todo nuestro schedule. Voy a trabajar, voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y hago todo mi horario y dejamos la oración. Si me sobra el tiempo, quizás voy a orar al final del día, si es que no estoy cansado o si es que mejor me prefiero acostar y a ver la tele. Pero, hermanos, tenemos que nosotros saber establecer el tiempo primordial y tenemos que cambiar las cosas y primero venir a Dios con un corazón sencillo y humilde y decirle: Dios, mis primicias son para ti, Señor. Mis primicias yo te las entrego. Mi tiempo de oración es primero. Amén. Quisiera seguir a Segunda de Reyes 20. Dice, ¿verdad? Vuelve y dice a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas. ¿Qué ha oído el Señor? Su oración. Y no únicamente es una oración. Ahorita más adelante vamos a ver cómo va envuelto una vida de santidad. Cómo va de la mano ser fiel a Dios y buscar a Dios con fidelidad. Y dice: y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día, subirás a la casa de Jehová. Y dice el versículo 6, hermano. Después, vea la fidelidad de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esa ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Él vio la fidelidad en él. Él vio su corazón. Él vino: Señor, ve mi vida, Señor, he sido fiel, he caminado. Y una vez más, como yo les decía, hermanos, no me malentiendan lo que voy a decir. Tenemos metas como seres humanos, perfecto. Seres humanos donde necesitamos prepararnos, debemos prepararnos, hermano. Tenemos que salir adelante, ¿verdad? A veces pensamos que tener un buen trabajo lo es todo, una buena educación, salud, ser un buen deportista. Aquellos que les gusta hacer deporte, es bueno también, hermano, hacer ejercicio, es bueno hacer tiempo. Amén. Tener una carrera, lo había dicho. Algunos, como dicen aquí, ¿verdad? El sueño americano, el tener una casa, siempre y cuando andemos
que sea la voluntad de Dios, porque en vez de ser un sueño americano, se vuelve a veces una pesadilla, ¿verdad? Se lo digo por experiencia propia, hermanos. Hay que saber escuchar la voz de Dios, amén. Entonces a veces las cosas de lujo, lo que ven nuestros ojos, lo que deseamos en tenerlo todo, a veces llegamos a tener cuando Dios nos empieza a bendecir, y a veces tenemos un trabajo, tenemos una carrera, estudiamos y pensamos que fueron por mis propias fuerzas, por mis medios, porque soy galán, porque soy bien carita, soy irresistible, ya lo logré todo, yo. O soy un buen mozo, soy una buena chica, la última Coca-Cola en el desierto, hermanos, y yo soy yo lo hice todo. Decimos, ¿verdad? Decimos. Pero dice Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre quienes, y sus oídos atentos a sus. Otra vuelta nos vuelve a decir, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen. A veces, hermanos, sin querer, sin darnos cuenta, nos empezamos a envolver en el pensamiento del mundo. El pastor ha venido predicando. El mundo, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Nos vamos a dejar llevar por lo que nuestros ojos ven? ¿Por mi sentir? Acabamos de leer cómo Dios es fiel a Ezequías, ¿verdad? Y le da 15 años más de vida, hermano. Pero se los dio porque vio su oración, su ruego. Le dijo: Dios, ve mi vida, cómo he caminado delante de ti. Él caminaba con verdad y integridad en su corazón, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y oramos a Dios y pedimos de su gracia y misericordia, dice Isaías 30:18, hermano: por tanto Jehová esperará para tener piedad de quienes, de vosotros, y por tanto será exaltando, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es ¿qué? Es Dios justo, hermano. Bienaventurados todos los que confían en ¿quién? En Él, hermanos. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza, hermanos? ¿Quién es nuestra fortaleza? Yo les decía hace ratos, a veces de repente: hermanito, ¿qué trae? Ay, es que me metí en un problema. Y nos andamos quejando, hermanos. ¿Le preguntaste a Dios? Le pregunté después, pero ya me di cuenta que era muy tarde, hermano. Le pregunté ya cuando ya estaba ahí firmando todos los papeles y no era de Dios. Pues ya no te puedes echar para atrás, hermano. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, hermanos. Tenemos y debemos, es una obligación, es una de las cosas primordiales, nuestra relación hacia Dios. ¿Cómo yo puedo amar a mi esposa? Supongamos que ella viviera en una casa y yo viviera en otra. ¿Ustedes creen que hubiera amor? Tiene que haber una relación, una comunicación con mis hijos. Tiene que haber una entrega de mi corazón. Tiene que haber el dar, ¿verdad? No todo el tiempo recibo, aquí estoy, dame más amor. Dios nos ama, Dios nos habla, Dios nos dice a nosotros, y Él está dispuesto, Él nos ama, Él está atento a nuestras oraciones, como acabamos de ver. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer para acercarnos a Dios? ¿Cuántas veces saben que ven a Donaldo, a veces a Tony, a Eduardo dirigir? Y a veces, hermanos, no lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo se podría decir? Para andarnos empujando. Hermano, levante las manos. Hermano, gloria a Dios. Den una alabanza al Señor. Cuando usted tiene un corazón agradecido, cuando usted conoce quién es el creador del Dios, quién es su creador, hermano, quién lo llamó, usted levanta sus manos y le da gloria a Dios, hermano.
Pero para esto se forma una relación íntima con Dios, hermanos. Ahora, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, en estos tiempos las distracciones. Vemos más maldad, ¿verdad? Está de más hablar todo lo que pasa en las noticias, todo lo de nuestro alrededor. Todos vemos noticias, ¿verdad? Nos damos cuenta. Las distracciones, la tecnología se está desarrollando rápidamente. A veces nos absorbe el tiempo, hermanos, para pasar un tiempo oración, ¿verdad? Las famosas redes sociales. Mi familia vive en este momento en Canadá, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios que, ¿verdad? No estamos diciendo que la tecnología es mala. Hay que saberle dar un buen uso. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso, porque yo a veces de repente me veo con mi familia, mis padres, hola hijo, ¿cómo estás? Y en Skype, bien, bien, mira que ya estás más gordo, más pelón, ¿qué te está pasando? Y bueno, ¿y cómo están todas? Y empezamos, y es bonito, ¿verdad? Te alejan aquellas personas que están lejos, pero los que están cercas los alejan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, sí. ¿Ni sabes lo que le preguntó? Sí, agárralo. A veces para muchos de nosotros esas son novedades nuevas, si se pueden decir, ¿no? Facebook, dale, tú métele, que me voy a comer una hamburguesa, me como una hamburguesa. Está bien, hermano, no hay problema, hermanos. Pero tenemos que hacer tiempo para buscar a Dios. Dice Segunda de Reyes 18, 5, 7. ¿Ya lo leímos, verdad, hermanos? ¿Ya lo habíamos leído ese? ¿No? Ok, voy bien entonces. Nada más quería ver si me estaban poniendo atención. O si no, nada más estoy hablando yo aquí, pero sí están poniendo atención, qué bueno. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y dice el versículo 6, porque siguió a Jehová y no que se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a quién, a Moisés. Y luego dice el 7, y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra la rey de Asiria y no le sirvió. Hubo una oración, ¿verdad? Vimos hace rato que él oró a Dios, pero fue la consecuencia de ¿qué, hermanos? De una búsqueda con Dios, de negarse, de no estar de dejarse llevar por las situaciones, de no desperdiciar a veces, hermanos. Voy a decir quizás a lo mejor un poco fuerte, a veces desperdiciamos demasiado nuestro tiempo, hermano. Hermanos, hay la necesidad de orar, hermanos. Dice: el origen de la falta de oración de la cual batallamos es el reflejo de una vida cómoda que vive conforme a la carne y no conforme al espíritu. Ya lo tengo todo, ya Dios me bendijo, ya tengo un carro. Antes yo no tenía carro, buscaba a Dios, ahora ya lo tengo, ya no necesito buscar. Ya tengo de qué comer, ya tengo una casa, ¿para qué busco a Dios? Y me conformo y vengo y me siento, y ya que el pastor me predique y escucho, y me voy a mi casa y regreso dentro de 15 días. Dentro de 8 días. Hermanos, cuando Dios nos da, tenemos que levantar nuestras manos y decir: Dios, aquí está mi vida, Señor. Te doy la gloria a Dios porque no me has dejado, no me has abandonado. ¿Qué dice Romanos 8:8? Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? Yo en lo personal, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que Él me ha dado un trabajo. Amén. Nos ha abierto nos ha abierto las puertas en un trabajo,
Pero yo hace un año empecé a desviarme, vamos a ponerlo de esa manera. ¿En qué sentido? Llegaba a mi trabajo a las 6 de la mañana, 5:30, y me iba a mi casa, llegaba hasta las 6:30, 7 de la noche. Mi trabajo, es que Dios me dio un trabajo, tengo que ser fiel a mi trabajo. Y eso sí, me la pasaba quejando toda la vida, ¿no? Pero ahí estaba yo metido, más de 12 horas, 13 horas, sabiendo que tengo una esposa y unos hijos. Y más que eso, que tengo una relación que tener con Dios. Me estaba equivocando, hermanos. Pensaba que eso era lo primordial. A veces uno piensa que no se llega a equivocar como hijo de Dios, pero sabemos que a veces nos empezamos a dejar guiar por cosas que no deberíamos, hermanos. Especialmente cuando empieces a ver que Dios es fiel contigo, que Dios es fiel con nosotros. Dios no te da, te equivocaste, te quito. O ya hiciste esto. Dios nos ama, ¿sabes, hermano? Él está dispuesto a bendecirnos en maneras increíbles. Pero a veces Dios dice, si le doy más a esta persona, I wonder, dice el americano, ¿qué irá a hacer con eso? Como a veces nos dice el pastor desde aquí arriba, a veces no nos ganamos la lotería porque Dios sabe que, patitas, ¿para qué te quiero? Nos vamos a desaparecer a la primera, hermanos. O a veces de repente ve uno un carrazo así por fuera y le hace uno, si yo tuviera ese carro. Por eso el Señor a veces no nos los da, porque si dice el Señor, si tuvieras ese carro, ¿verdad? Las gafitas y bueno. A veces queremos agradar a los jefes en el trabajo, a veces queremos agradarnos a nosotros mismos, pero dice Colosenses 3:23, hagan lo que hagan, ¿qué dice? Trabajen de buena gama, ¿cómo? ¿Para quién? Y no para nadie. ¿En este qué? En este mundo, hermanos. ¿Sabes que sí hay una gran diferencia cuando aprende uno? Tú llegas a tu trabajo, eres fiel a tu trabajo. Sí, tenemos que ser personas que sobresalgamos. Claro que sí. No va a llegar ahora, no va a decir, no, pues a mí me predicaron que yo nada más llego, trabajo mis 8 horas y me voy y que se haga bola a los demás. No, hermano, tampoco, ¿verdad? Hay un balance que hacer. Si vamos a trabajar, vamos a ser fieles, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que agradarle ¿a quién primero? Nuestro trabajo como hijos de Dios es agradarle a Dios, hermanos. Claro, como yo les decía, pues llegué al trabajo y te bajan el cielo, ¿verdad? Y no, y que esto, y que verás, y tú te quedas, wow, no, y te empiezan a pintar las cosas bien bonito y te empiezas a equivocar como persona y te das cuenta que ese no es lo primordial, que nosotros fuimos llamados, nosotros fuimos escogidos para hablar las buenas obras del Señor, para vivir en santidad, para agradarle a Dios, para vivir conforme su voluntad en nuestras vidas, hermanos. Hasta que Dios tuvo misericordia, y yo sé que varias gentes de los que son cercanos a mí, yo sé que estuvieron orando por nosotros. Mi esposa orando, ¿verdad? Señor, ábrenos el entendimiento. ¿Cómo es que podemos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer, Señor? Dice Salmo 9, el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan, a los que te buscaron, hermano. Si nosotros buscamos a Dios, si nosotros nos entregamos a Él, si nosotros doblamos nuestro corazón, si nosotros nos rendimos nuestra vida y le ponemos lo primordial en las manos de Dios, ¿cuántos saben que Él es fiel? ¿Cuántos saben que Él no nos va a abandonar? ¿Cuántos saben que Él nos va a agarrar de la mano y nos va a cargar y nos va a llevar? Hermanos, repito una vez más, no hacemos tiempo para buscar a Dios, no hacemos tiempo para orar. Hacemos tiempo para otra cosa, para una carnita asada con los amigos, con los hermanitos, hermano. Leer el periódico no está malo, junto con la Biblia, estudiar.
Y ahora no dejemos de hacerlo tampoco, hermanos. Es necesario tener una relación con nuestros hermanos. No se vaya a separar y se vaya a meter en un cuarto y se vaya a encerrar y no se vaya a salir tampoco de ahí. No, hermanos, es un balance. Amén. Dice Mateo 13:22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan ¿qué? La palabra y se hacen infructuosa. No dejemos que las cosas materiales, no dejemos que las cosas que tenemos o que a veces deseamos tener sean un afán para nosotros levantarnos el día siguiente. Que nuestro pensamiento sea el día siguiente: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en este día? ¿Qué tú quieres? ¿A quién quieres que tú y yo le comparte la palabra de Dios? No simplemente pasemos por el medio de gente y no nos demos cuenta de las situaciones que estén pasando. Seamos sensibles, hermanos, como hijos de Dios, escuchar la voz de Dios. Y si Dios te dice: hermano, ve y háblale a esa persona, sé obediente. Ve y háblale y compártele la palabra de Dios. No lleguemos al trabajo: bueno, sí, ya vine, trabajo y me tengo que trabajar, porque si no te quiero ir a comprar algo nuevo que vi en la tienda ahora, y voy para allá, y nos olvidamos de todo lo demás, hermanos. No, hermanos. Dice, ¿verdad? Que dice una vez más: el engaño de este siglo de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa, como todos lo sabemos. Y sino que dice que no produce frutos, hermanos. Yo le hago una pregunta a usted, hermano, y hágase una pregunta a usted mismo: ¿está dando frutos? ¿Está dando frutos, hermano? ¿En qué manera estamos dando frutos, hermano? ¿Estamos siendo obedientes a la palabra de Dios? El ocuparnos mucho de las cosas que nos rodean, y darle nada más tiempo a las cosas que ven nuestros ojos, lo que nuestros oídos escuchan. Dice Lucas 21:34: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen ¿de qué? Glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. ¿No hemos visto en Oklahoma lo que pasó? Se le parecen las cosas así, hermanos. Las casas materiales, el dinero va y viene, pero nuestro Señor Jesucristo y su palabra permanecerá por los siglos de los siglos, hermano. Podemos hacer cosas, podemos trabajar, nos podemos romper el lomo trabajando, afanándonos, pero en un momento vienen las cosas y se los lleva todo. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es fiel, es verdadera. Por eso la palabra de Dios dice: Él es el alfa y el omega, principio y fin, hermano. A veces nosotros actuamos como el ejemplo de la pareja casada, ¿eh? Llega el esposo a su casa, va a comer, se sienta, llega la esposa: ya llegaste, esposo, siéntate, te voy a servir comida. Y ya se sienta y ya termina de comer. Y después le dice: esposa, siéntate a un lado mío, vamos a platicar. No, espérate, que los niños, mira, están sucios, los tengo que ir a bañar y tengo que... Pero no, mira, siéntate. No, espérate, que ahora me toca planchar y andamos corriendo, y no, que ahora tengo que ir para allá, y no, que la escuela, y no, que el trabajo, y no. Y cuando nos sentamos, nos detenemos un momento para escuchar la voz de Dios, para pasar un tiempo a solas con Dios, para pasar un tiempo donde Dios nos hará conocer la verdad y nos revelará grandes cosas. ¿Hacemos tiempo para eso, hermanos? Nuestra búsqueda con Dios, hermanos, es lo principal. Dice Marcos 11:24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Ahora tenemos que orar con sabiduría, hermano. No se ponga a orar y dame, pide, para acá, para acá, para acá, para acá, porque no, ¿verdad, hermanos? Nos bendice, me bendice. Hermanos, hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Tenemos que clamar. El Espíritu Santo viene, nosotros nos tenemos que revestir, llenar del Espíritu Santo, para que por medio de nuestras vidas, nosotros que somos templos de Dios, venga y obre por medio de nosotros y la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas, hermanos. Creamos, hermanos, no tomemos por en vano la palabra de Dios. Creamos las promesas que Dios tiene para sus hijos. Nosotros necesitamos orar con fe, creyendo que Dios ha obrado conforme su perfecta voluntad. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe, ¿qué es, hermanos? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que la buscan, hermano. Tenemos que hacer el sacrificio. A veces no queremos. No le vaya a hacer como a veces le hacen: sí, voy a orar la palabra. Se pone la palabra encima y se echa una fiestecita. No, hermanos, tenemos que hacer el sacrificio. Aunque la carne no quiera, nosotros nos tenemos que humillar, sujetar la carne y buscar a Dios. Miren, hermanos, lo que sucede cuando oramos en fe. Dice Efesios 3 del 14 al 16: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de ¿qué? De su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu, hermanos. El Espíritu Santo. Necesitamos clamar, necesitamos orar. Señor, aquí está mi vida. Señor, hágase tu voluntad. Señor, ¿qué quieres que haga en este día, Señor? Una vez más repito, sí, hermanos, necesitamos ser hombres de ejemplo, metas, estudiar, trabajar, ser responsables, pero no afanarse, no llegar a una vanidad a nosotros. Dice Eclesiastés 1: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es ¿qué? Vanidad. Y dice el siguiente versículo, el 3: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Yo no, como dice el pastor, si he aprendido, no lo digo yo, aquí está, hermano, dice la palabra de Dios. Uno no se inventa estas cosas. Y luego dice el 8: todas las cosas son ¿qué? Más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿No les decía hace rato, hermanos? Señor, dame. Aquí estoy, Señor. No, hermanos, tenemos que aprender. Ahora Dios, sí, hermanos, no, Dios no nos va a negar. Si Dios sabe la necesidad de tu corazón, sabe y conoce, Dios lo va a hacer, hermanos. Pero nosotros necesitamos doblar rodillas primero. A veces no es únicamente doblar rodillas y quizás no doblamos el corazón. Tenemos que ser humildes y sencillos de corazón, doblar nuestro ser, nuestro yo, nuestro orgullo, entregarlo todo en las manos de Dios y decirle: Señor, guíame, Padre. Necesito de tu guianza en este día. Necesito, Señor, que tú, Señor, nos lleves a donde tú deseas, Señor, a tu voluntad perfecta. Amén. Su gracia y su sabiduría es lo único, hermano, lo que nos levanta. ¿En qué dirección vamos? No es, hermano, a veces pensamos: si yo tengo esto es porque yo me esforcé, es por mis propias manos, es porque yo, y es porque yo,
y es porque yo déjame decirte algo, hermano, si fuera por ti no tendrías nada. Pero por la misericordia de Dios, tú y yo somos salvos y tenemos al Hijo de Dios que está a la diestra del Padre para abogar de nuestros pecados cuando nosotros fallamos delante de Dios. Usted se puede imaginar cuánto Dios nos ama. Creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí presentes somos padres. Amén. La mayoría. Cuando le pasa algo o vemos a un hijo, ¿qué hacemos? Lo abrazamos, ¿no? Si se pega, vamos y corremos. ¿Y qué te pasó? Y nada más una cortadita, y ¡ay! Se le están saliendo las tripas. Tráete la gasa. ¿Pero por qué? Porque es un amor. Es un amor, es nuestro hijo. ¿Cómo Dios se siente entre nosotros? Él es un Dios celoso, hermanos. Él está esperando que usted y yo nos acerquemos al Padre y digamos: aquí estoy, Señor, te amo, Padre, te necesito, no puedo. Dice Salmo 44:5: bienaventurado el hombre que puso en Jehová ¿su qué? Su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras ¿qué? Tras la mentira. Bienaventurado el hombre. Ahora no únicamente se está refiriendo a los hombres, está hablando en general, como seres humanos, hombres, mujeres, niños, teenagers, ancianos. Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Dios. Bienaventurado el hombre que cree en Dios. Amén. Regresando a la escritura, amén, donde hablamos hace rato de Ezequías, al concederle 15 años más de vida por su fidelidad. Dice la palabra de Dios: abracemos verdad, la verdad os hará libres. Dice Juan 8:32, que es el siguiente verso: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ¿cómo vamos a conocer esa verdad si no nos acercamos al Padre? ¿Verdad? Otra vuelta, les repito, si yo no tengo una relación con mi hermano, con alguien, yo cómo sé qué va a ser, cómo sé quién es él. Dice Salmo 51:6-10: he aquí, tú amas la verdad ¿en qué? En lo íntimo, hermano, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Si regresamos al otro, disculpa Sergio, al 9, a donde estábamos. ¿Tú amas la verdad en qué, hermano? Una vez más, en el secreto, ahí donde solamente Dios, usted, Señor. Quizás a veces aquí venimos y no queremos llorar porque pues, ¿qué va a pensar la gente? Yo siempre vengo bien vestido, yo siempre ando bien portado y me van a ver llorar. ¿Qué van a pensar? Que ando en problemas. Hay hermanos donde Dios conoce tal y como nosotros somos. Ahí donde no nos tenemos que poner máscara, ahí donde no nos tenemos que poner un saco y llenarnos de loción para entrar al para entrar a la presencia de Dios. Ahí donde tenemos entrada libre para con el Padre, hermano, donde podemos venir y decirle: Dios, tú conoces mi corazón, tú conoces mis debilidades, tú conoces cómo soy yo, Dios. No hay nada que pueda ocultar delante de ti. Hermanos, andemos con rectitud, andemos con temor, no con miedo, porque es una cosa tenerle miedo a alguien y otra cosa es tener temor a Dios, a Jehová. También nos dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, la oración no es solo un mensaje, sino es el método de Dios para que usted y yo podamos venir al Padre y entregar y rendirnos a Él. Hermanos, para que la obra de Dios se forje en medida que nosotros
oramos y mientras nosotros buscamos a Dios. Y voy a terminar con lo siguiente. Les iba a poner un bonus como el pastor, pero yo le quiero dejar con lo siguiente, hermano. Uno de los requisitos que nosotros debemos de tener es creer que Dios es y que Él es gobernador de los que lo buscan. Amén. Esa palabra quería decir, nada más quería saber si estaban poniendo atención. Creer que Dios está vivo y que por lo tanto tiene poder no solo para la liberación y sanidad de Ezequías, sino también para la nuestra, hermanos. Amén. Lo leemos, hermanos, pero tenemos al poderoso. Creer que Dios es amor y que Él cuida de los suyos, que Él cuida de los que le buscan, hermano. Es más, se puede decir que Él cuida de los que nos dejamos que nos cuiden. Porque a veces dejamos a Dios ya para la última decisión, para cuando ya me metí en problemas. Señor, ayúdame, Padre. Amén. No, hermanos. Cree que Dios es verdad y que por lo tanto Él no miente. Él es fiel, hermano, a su palabra. Cree que Dios es rey y que Él nunca renunciará a su trono o no faltará a sus promesas, hermano. Vemos cómo en Josué, ¿verdad? Le dijo, levántate, ve y gana tu batalla. Yo te digo, hermano, levantémonos, hermano. Pero ¿cómo vamos a ganar esa batalla? En oración, hermano, buscando a Dios, leyendo la palabra de Dios, dejándonos guiar por Dios, hermano. No únicamente escuchando y escuchando y escuchando, y espiritualmente vamos de rato ya no nos podemos mover porque sabemos tanto que ya me conformé, aquí estoy a gusto, aquí me la llevo tranquila. ¿Para qué quiero un compromiso? Hermanos, si se pueden poner de pie. Y yo simplemente les quiero dejar con esto en su corazón. Gracias, pastor, por la oportunidad, gracias. Pero yo les digo, hermanos, Dios es fiel. Dios no falta su palabra, hermanos. Él es un Dios que nos ama y que Él está con brazos abiertos. Porque la palabra de Dios dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, hermano. Y Él está, hermano, diciéndote a ti, a mí y a usted, ¿qué estás haciendo con tu vida? No dejes que la carne en la que batallamos nos lleve por otro camino, hermano. Tenemos algo bien rico, algo bien sabroso, la palabra de Dios, hermanos. Tenemos algo donde corremos el manual de nuestra vida y nos dice, aquí está mi palabra, hijo mío. Mira lo que te he dejado, no te he dejado solo, el Espíritu Santo, pero mira lo que te he dejado. Mírame a mí. Como Pedro salió de la barca, ¿qué hizo? Empezó a ver los problemas, empezó a ver las situaciones. Decía, mírame a mí, a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos alejado nuestra mirada, nuestra fe de Dios? Y nos hemos dejado llevar por lo que nuestra carne quiere, por lo que queremos impresionar a nuestro hermano, nuestra hermana, a la gente que nos rodea. No, hermanos.
al primero que tenemos que agradar es a nuestro Dios Padre. Nosotros vivimos para Él, hermanos. Nosotros necesitamos y debemos de tener una vida de oración y vivir una vida en santidad y vivir una vida con rectitud delante de Dios, hermanos. Y simplemente les digo, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y decirle a Dios: Señor, perdónanos, Señor, cuando no hemos venido delante de tu presencia, Señor, pidiendo tu guianza, oh Dios. Perdónanos, Señor, cuando hemos actuado, Señor, en maneras, Señor, en desobediencia, en maneras que no te agradan, Padre. Nosotros queremos ser obedientes. Nosotros queremos, Señor, buscarte, Señor, con un corazón, con una mente, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas, Dios Padre. No queremos dejar la oración o la escritura para cuando tenemos tiempo, sino queremos buscarte, orar y doblar rodillas, Señor, en los primeros tiempos, como mi primera responsabilidad, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel, Señor.